Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Etiqueta y Protocolo. Yo soy Juliana Santiago y en el video de hoy vamos a platicar un poco más sobre los cubiertos. Si ya sigues mi trabajo desde hace tiempo, sabes que una de las cosas que me apasionan y en las que soy especialista es la mesa puesta. Todo este universo de montaje y creación de mesas es algo que me encanta. Incluso tenemos un curso en el Instituto de Etiqueta y Protocolo, que es el arte de la mesa puesta, que es uno de los cursos más exitosos de nuestra escuela y que trata únicamente sobre el desarrollo y la creación de la mesa puesta. Ya voy a dejar el enlace aquí abajo para que conozcas este entrenamiento. Y entonces, muchas personas tienen dudas sobre los cubiertos, cómo usarlos, el tenedor, el cuchillo, qué modelo necesito tener, cuál es interesante tener aquí en mi casa. Hoy en día tenemos varios modelos de cubiertos, juegos de cubiertos diferentes en el mercado. Entonces hoy les traje una selección enorme con una variedad de mi colección para mostrarles, para que realmente ya no tengan dudas y arrasen a la hora de crear sus mesas y entender un poco más sobre este universo de los cubiertos. El primer punto que necesitas evaluar es que existen varios juegos de cubiertos que encontramos en el mercado. Entonces en el mercado tenemos desde juegos de cubiertos más tradicionales como estos juegos así, a veces de acero inoxidable o incluso de plata y no tienen ningún detalle, o a veces incluso pueden tener algún acabado aquí en la punta, pueden ser un poco más anchos, pero generalmente son modelos más clásicos como este que traje para mostrarles. Sin embargo, con el auge de la mesa puesta, el desarrollo y la creación y la necesidad de traer piezas más creativas para la composición de la mesa, el mercado ha invertido mucho en juegos de cubiertos de modelos diferentes. Entonces, hoy en día es muy común que encuentres en las tiendas otros modelos que incluso trajimos aquí algunos para mostrarles. Para poder ejemplificarles, estos son los modelos de nácar. Hay estos modelos de bambú, hay el modelo de bambú con bambú natural, pero este mío aquí es con bambú falso. Hay estos modelos negros, coloridos, hay cubiertos de todos los colores. Hoy en día también hay hasta un modelo más delgadito, un poco más moderno, que les voy a dejar una foto aquí para ustedes, que también es muy actual y está muy de moda hoy en día. No lo tengo en mi colección, pero también es un modelo que vemos mucho en las tiendas hoy en día, porque este estilo más moderno también se ha ido ganando el gusto de la gente. Entonces, para hacer las mesas más creativas, muchas veces terminamos usando este tipo. Voy a dejar el enlace en la descripción. Si estás empezando tu ajuar, si quieres empezar tu selección de cubiertos, es interesante que pienses en tener al menos un juego de cubiertos así. Más básico porque termina combinando con todo tipo de decoración de mesa, composición y también va a ser un modelo un poco más sofisticado, un poco más elegante. Este juego de cubiertos que les traje aquí es un juego muy clásico, de los más completos que tenemos hoy en el mercado y no solo tiene el tenedor de servir, sino que también tiene el tenedor de postre. Este tenedor de postre, en realidad, puede usarse de muchas maneras, no solo para servir el postre, sino que también puede usarse en una mesa de desayuno o incluso para comer una entrada, un bocadillo, una ensalada, algo así. Tenemos el tenedor para pescado. Pueden observar que el juego de cubiertos es el mismo porque tienen el mismo diseño, la misma composición. Y los cubiertos para pescado, mucha gente tiene dudas sobre cómo identificarlos. Generalmente este tipo de cubierto tiene alguna identificación diferente a la de los otros tenedores. También es un tenedor que tiene un tamaño un poco menor que el tenedor de servir. No necesariamente tienes que tener cubiertos de pescado en tu juego. Si apenas estás empezando tu ajuar, comenzando tus compras, no es un artículo esencial. Pero si tienes el hábito y te gusta comer pescado en filetes, entonces puede ser algo interesante. Porque generalmente cuando tenemos el tenedor de pescado en el juego de cubiertos, también tenemos el cuchillo de pescado, que es este modelo de cuchillo que no tiene punta, no tiene filo cortante, solo tiene una punta separada. Y este tipo de cuchillo se usa para separar porciones, quitar posibles espinas o incluso la piel de tu pescado. En este juego de cubiertos más completo también tenemos el cuchillo de servir y el cuchillo de postre, así que es un juego de cubiertos muy completo. Juegos de cubiertos como estos modelos más diferentes, como este de bambú, este de nácar o este negro que traje aquí para mostrarles,
generalmente no tienen todos los cubiertos. Entonces a veces no encuentras este tipo de cubiertos con tenedor y cuchillo de postre, lo que dificulta la composición y el montaje de una mesa tradicional, de una mesa formal o incluso de una mesa semiformal. Es importante que observes eso. Me gusta mucho usar estos juegos de cubiertos diferentes en composiciones más informales. Cuando quiero generar creatividad para mi mesa puesta, pero cuando realmente necesito crear una composición más tradicional, más de acuerdo con las reglas y los protocolos de etiqueta, elijo ese otro juego de cubiertos que les mostré, ese de acero inoxidable, sí, pero con una composición más clásica. En los juegos de cubiertos también tenemos la sección de cucharas, en este juego más completo que traje para mostrarles. Esta de aquí es la cuchara sopera, tenemos la cuchara de postre. Tenemos una cuchara de té que vamos a usar con la taza de té, ¿verdad? Apoyada en el platillo. Y tenemos la cuchara de café, esa cuchara para el cafecito, esa taza un poco más pequeña de café. Entonces, esta de aquí es la selección de cucharas. Entonces, este juego de cubiertos que les traje es de acero inoxidable y es un juego muy completo, de los más completos que encontramos hoy en el mercado. Sí existen otros modelos de cucharas, otros modelos de cuchillos, otros modelos de tenedores, hay otras opciones, incluso en el Instagram de Kit Protocolo, Etiquete Protocolo, siempre les estoy mostrando modelos diferentes. Sin embargo, estos son los modelos más convencionales, estos son los modelos más tradicionales que encontramos incluso para la venta. Algunos modelos menos comunes de tenedores, cuchillos y cucharas hoy en día son difíciles de encontrar en el mercado o tenemos que comprarlos por separado. Por ejemplo, un cuchillito para pan, por ejemplo. Vamos a necesitar comprar un juego separado que incluya este tipo de cuchillo. Desafortunadamente, el juego de cubiertos más completo que tenemos hoy en día va a reunir estos artículos que te mostré y si necesitas comprar algo más específico, realmente tendrás que comprarlo por separado. Sí, eso pasa hoy en día porque las marcas, también por una cuestión de adecuación, de los precios de los artículos y también por la demanda del consumidor, que hoy en día tampoco hay mucho espacio para guardar. Sí, muchas piezas, muchos elementos. Ellos terminaron observando qué era lo más usado y lo más esencial para el desarrollo de las mesas. Y terminan ofreciendo cuberterías con esa composición hoy en el mercado como la opción más completa. Pero es como ya dije, si quieres comprar, por ejemplo, un tenedor para ostras, entonces vas y lo compras por separado. El cuchillo para pan, lo mismo, y así sucesivamente. También tenemos hoy en el mercado esos cubiertos creativos que vemos mucho por ahí y a mí me gustan bastante. Por ejemplo, el que les traje aquí es este juego de cubiertos para pizza. Me gusta mucho, es bastante informal, así que no es un juego de cubiertos que vayamos a ver en una presentación más formal y sofisticada de una mesa puesta, pero tiene un tenedor que facilita el consumo de pizza. Claro que la pizza se puede comer tanto con las manos como con cubiertos. Eso depende de la situación en la que nos presenten la pizza. Pero en el caso de comer pizza con cubiertos, que ya es una comida más informal, tenemos este tipo de cubiertos que me parecen súper divertidos y me gustan mucho. Principalmente porque el cuchillo tiene una sierra, es un poco más afilado y eso facilita mucho a la hora de cortar la pizza. Como la pizza termina siendo una comida más informal en general, este tipo de cubiertos no se encuentra en una situación tan formal. Pero en una mesa creativa, en una mesa temática que a mí me gusta mucho. Me encanta crear composiciones de mesas temáticas, pero no es el tipo de juego de cubiertos como este de aquí, que es más tradicional y termina formando parte de otros modelos de decoración. Porque este juego de cubiertos lo podría usar para servir pizza, pero también lo podría usar en otras situaciones. Entonces termina siendo versátil. Esa es mi sugerencia generalmente para quien está empezando y quiere hacer este tipo de compra, quiere tener este tipo de accesorio y un ajuar más completo. También tenemos cubiertos específicos para ocasiones, así como el de pizza. Traje este de aquí, que es un juego de cubiertos para asado, para almorzar, para ustedes. Este de aquí es un tenedor y este es un cuchillo propio para que podamos comer ese steak, esa carne un poco más gruesa, ¿verdad? Bife ancho, ¿no? Una comida de este estilo, como bife de chorizo, que ya notamos que también es bastante específico. Ya tiene la sierra, la punta, todo para facilitar el corte, ¿verdad? Y ahora me puedes preguntar, Juliana, ¿necesito tener todos estos modelos? ¿Tengo algún modelo aquí en mi casa?
Puedo mezclar modelos de cubiertos también. Puedo tomar, por ejemplo, este juego de cubiertos y usarlo con este otro de nácar. ¿Cómo puede suceder esto en la práctica al montar mi mesa? ¿Y en qué realmente necesito invertir? Bueno, te recomiendo que si realmente quieres invertir, optes por un juego de cubiertos completo que tenga todos esos tenedores, cuchillos y cucharas que ya les mostré, ¿verdad? Si es posible y si quieres y te gusta, incluso puedes optar por un juego de cubiertos que tenga el tenedor y el cuchillo para pescado. Pero si crees que ese tipo de inversión no tiene sentido para ti ahora, existen otros modelos de juegos de cubiertos que no incluyen el tenedor para pescado ni el cuchillo para pescado. Y entonces puedes optar por un juego de cubiertos de 101 piezas, que es una versión un poquito más pequeña, ¿ok? Pero también es de ese mismo estilo. Hay otros modelos hermosos en el mercado también, solo que este no incluye el tenedor ni el cuchillo para pescado en caso de que no tenga sentido para ti. Pero me puedes preguntar y puedes quedarte con la duda porque a veces ya tienes un juego de cubiertos en tu casa y quieres mezclar este tipo de cubiertos más tradicional con uno más detallado, con algún tipo de detalle. Este tipo de mezcla no está mal, pero tiene que hacerse con cierta atención. Porque imagina, si pones, por ejemplo, un mantel individual muy colorido, un plato muy colorido, una copa muy colorida y luego mezclas los cubiertos, puede haber un exceso de información y parecer que realmente no tenías las piezas y solo quisiste hacer una adaptación ahí sin mucho sentido. Sin embargo, si eliges una decoración más clásica, una decoración más neutra, más en blanco y dejas ahí los cubiertos mezclados, eso puede no llamar tanto la atención. Entonces depende mucho del contexto en el que quieras hacer ese tipo de mezcla porque puede parecer exagerado, puede parecer que estás poniendo ahí los cubiertos mezclados y en una situación un poco sin sentido también puede quedar muy bonito mezclar los cubiertos, muy elegante incluso. Tenemos mesas de todo el mundo, mesas en la Casa Blanca, mesas en el Palacio de Buckingham, mesas de la Reina Isabel, que ellos usan los cubiertos mezclados. Pero como podemos observar, esas mezclas de cubiertos se hacen de una forma más gentil, ¿verdad? Se hacen de una forma más discreta y la decoración observamos que es una decoración más neutra, más clásica y la mezcla de cubiertos no llama tanto la atención. Si pusiéramos en una mesa puesta con muchos elementos y muchas composiciones de decoración como las que nos gustan y hacemos, entonces es importante que observemos si eso va a ser agradable a la vista o no, ¿de acuerdo? Y ahí vas ajustando y seguramente vas a transformar tu mesa en una mesa hermosa y súper completa con todos los cubiertos que van a ser necesarios. Y otro punto que quiero dejar aquí es importante y vale la pena resaltar que puedes quedarte con la duda de por qué necesitas tener tantos tenedores y tantos cuchillos en tu casa, ¿verdad? Si la comida es solo una y voy a usar un tenedor y un cuchillo, generalmente en situaciones más formales, cenas, fiestas y eventos, normalmente se nos presenta un tenedor y un cuchillo para comer el plato en cuestión, la mayoría de las veces. Entonces es importante que observemos los utensilios que tenemos, por ejemplo. También puede ser el caso de que haya una cuchara para que comas un plato específico, entonces cada platillo requiere los utensilios necesarios para ese momento. Entonces, desafortunadamente, en una situación más formal, a veces en un restaurante o incluso en una fiesta, no vas a poder ejecutar todo el proceso usando los mismos cubiertos. Y también para no mezclar los sabores, ¿verdad? No mezclar. Ahí tienes la experiencia con ese platillo de una forma más individualizada. Cada platillo que se sirve tiene el cubierto que acompaña a ese platillo. Ahora, claro, si estás en tu casa, en una situación de tu hogar, del día a día, ahí no hay problema. Puedes usar tenedor y cuchillo para comer todos los alimentos. Pero creo que es interesante que entiendas por qué a veces se presentan tantos cuchillos y tantos tenedores en una misma mesa, ¿verdad? Eso puede hacernos sentir confundidos y aunque quieras comer toda tu comida con un solo tenedor y un solo cuchillo, es interesante que entiendas e interpretes esa situación, porque cuando vas a un restaurante o incluso a la casa de alguien que y la presentación es de esa forma, tú ya sabes si vas a lucirte, vas a entender toda esa dinámica y por qué está presentado de esa manera. Ahora, quería invitarte. ¿Te gusta la mesa puesta? ¿Quieres entender más sobre cómo se arma una mesa?
Hice un tutorial sobre mesa puesta aquí para el canal Etiqueta y Protocolo y lo voy a dejar aquí al lado para que lo veas y revises este contenido que te he estado enseñando. Estoy segura de que te va a gustar mucho. Recuerda que aquí abajo tienes toda la información de nuestro curso El Arte de la Mesa Puesta, que es un entrenamiento donde hablo de todo esto y mucho más sobre el tema de la mesa puesta. Si viste este video hasta aquí, necesitas conocer este entrenamiento, así que eso es todo. Hasta el próximo video y te espero aquí en el canal Etiqueta y Protocolo. Muchas gracias.